Seguimos con más información en Noticias 5. Hablamos ahora de uno de los casos más sonados en los últimos meses, el de Conexión Ganadera, pero antes explicamos en qué consiste un esquema Ponzi, que es algo que también seguramente han escuchado en función de estas noticias surgidas a partir de fondos de inversión del agro. En un esquema Ponzi lo básico es que una persona, eventualmente termina siendo el estafador, capta inversores a cambio de ofrecerles un negocio sobre un supuesto bien. Las personas que tienen sus ahorros y quieren hacer alguna ganancia de esos ahorros, una rentabilidad, confían y ponen el dinero en ese supuesto negocio a la espera de esa rentabilidad. El que organiza el esquema Ponzi, eventualmente el estafador, sigue captando inversores y lo que hace es, con el dinero de los nuevos inversores, le paga la supuesta rentabilidad a los viejos inversores, generando así una cadena de pagos en la que se queda con una parte del dinero que termina configurándose como estafa. Y esto así sucesivamente hasta que, como no existe un bien real sobre el cual se sustente la inversión, cuando alguno de los ahorristas que puso allí la plata decide no renovar el contrato o retirar sus ahorros, y si se da en gran cantidad esto, no hay bien con el cual respaldar ese dinero. Entonces es cuando el eventual estafador termina diciendo: en este momento no puedo pagar lo que me están pidiendo, que no es otra cosa que la plata que el ahorrista puso pensando que existía una inversión en un bien real. Eso genera desconfianza, genera que se replique la acción de retirar el dinero por parte de otros inversores y en otros instrumentos similares, y es allí cuando se corta la cadena de pagos que se estaba dando y queda a la luz el esquema Ponzi, que es algo parecido a una estafa piramidal, aunque no necesariamente lo mismo. Vamos a conocer qué pasó en el agro uruguayo en estos últimos meses. El caso más conocido seguramente es el de Conexión Ganadera. Y ahí van a ver los damnificados, el pasivo de la empresa y el activo, es decir, cuánto debe y cuánto tiene para pagar lo que debe en el caso de que le pague a sus inversores todo lo que reclaman. Conexión Ganadera se habla de 2.300 damnificados. En principio eran 4.000, o se decía que eran 4.000, y esta cifra bajó, ya vamos a explicar por qué. El pasivo es de 400 millones de dólares, aunque esto también está siendo analizado por la Fiscalía de Lavado de Activos, o sea que puede cambiar. El activo, 80 millones, es decir, no se equipara a lo que debe y por lo tanto no puede pagar lo que le reclaman los damnificados. República Ganadera es otro de los casos que eventualmente se puede llegar a investigar como similar. 1.400 damnificados, 85 millones de dólares de pasivo, 20 millones de dólares de activo. Portfolio Capital es otro de los fondos de inversión ganadera que cayó en los últimos meses o que está siendo cuestionado, y allí habría 400 damnificados con un pasivo que de vuelta es muy superior al activo, 20 millones contra 5 millones. Y Grupo Larrarte, que es otro de los que seguramente escucharon en los últimos meses, tiene 180 damnificados, 12 millones de dólares de pasivo y apenas 1 millón de dólares de activo. Para entender más y saber si estos números al día de hoy son así o si hay alguna variación, por ejemplo, por contratos falsos que impliquen que se está lavando dinero, recibimos con mucho gusto a Felipe Caorsi, asesor financiero, que además ha estado asesorando al fiscal de lavado de activos. Gracias por esta presencia aquí. Por favor. ¿Estos números cambiaron o siguen siendo así? Sí, bueno, primero gracias a los Bienvenido. tres. Ignacio ya dio mucha información. Algunos números hay que corregirlos. Hoy hablé con Nicolás Hasidakis de República Ganadera. El activo son 22 millones. Ellos presentaron, creo que tú ya tenés incluso Sí, lo tengo la acá. propuesta que hicieron, está muy bueno porque lo hicieron los dueños de República Ganadera SRL, pero trabajando en conjunto con los damnificados. Es un plan de reestructurar la deuda a 9 años. Y bueno, por lo O sea menos, que allí en principio habría una intención de devolver el dinero. sí, y trabajo y dar la cara, y en esos 22 millones de dólares está la casa de cada uno de ellos, está la casa donde funcionaba la empresa, etcétera. Son casos diferentes, ¿no? Los casos y el enfoque también para solucionar el problema. Claro, República Ganadera lo que pasó es que tuvo 2 años muy malos, no supo transmitírselo a sus clientes, digamos, por miedo a una corrida, y bueno, se comió el tema de las garrapatas y el tema de la sequía y tomó dinero de clientes y hizo una especie de esquema Ponzi pensando que salía. Después fue a los bancos para tratar de tapar ese agujero, no pudo, y bueno, después él mismo pide un concurso de acreedores, explica la situación y estuvieron meses buscando, desde febrero creo. O sea, vos lo dejás aparte
a Sí. República Ganadera. ¿Y qué pasa con los otros dos? ¿También los incluís en este grupo de los que da la cara o los sumás No. al lado de Conexión Ganadera? Después son dos casos distintos. Después tenés el grupo Larrarte, que es un esquema Ponzi puro. Si querés ver lo que es un esquema Ponzi puro, es eso. Es una figura. Jairo Larrarte se infla como una persona exitosa, que sabe de campo, que le va muy bien, unas tasas absurdas, buscando gente con un perfil que no entendiera de campo. Y bueno, se le acabó la plata y se terminó. Ahí se habla de 1 millón de activos. Yo tengo información de que Jairo Larrarte tiene dinero en Cofrefort y que habría un pedazo de campo al norte del Río Negro, que todavía no sabemos dónde está, pero que bueno, eso debería ser de los damnificados también. ¿Fiscalía está al tanto de eso? El fiscal siempre pide la prueba, que es lo más difícil. Llego, tengo la foto, tengo todo, pero bueno, él presiona una prueba para poder acusar, pero sí está al tanto de la investigación. Con respecto hablábamos de este esquema, pero también si hasta ahora se habían cuidado mucho de utilizar el concepto de lavado de activos, ¿no? Sí. Algo que nos cuesta mucho en el país en general, pero en este caso mucho más. Pero ya Leonardo Costa, abogado de varios de los damnificados, avanzó en eso, ya tipificó ese delito, lavado de activos, había lavado de activos aquí, pero no solo eso, sino también evasión. No se pagaba ni DGI ni BPS. Sí, en realidad, al principio somos varios que nos damos cuenta que hay lavado de activos. Primero porque un esquema Ponzi no dura 25 años. Conexión Ganadera, decís. Ahora vamos a Conexión Ganadera, claro. Ahí sí hay lavado de activos. En el resto te diré que no. Lo que hay es apropiación indebida, desvío, ponele, pero el lavado de activos está en Conexión Ganadera. Exacto, ¿Y sí. cuál es tu primera señal de que hay lavado de activos en Conexión Ganadera? Primero hay una hipótesis. Yo veo 25 años, ¿quién financia esto? Bueno, alguien que lava plata. ¿Por qué? Porque alguien que está patrocinando, poniendo plata en una empresa que da pérdidas, es porque esa pérdida la absorbe su negocio. Y el único negocio que absorbe eso es el lavado de activos. Me pongo a investigar, tiro algunos nombres en algunas columnas escondidos, esos nombres me llaman y ahí empiezo a unir, me contacto aprovecho a saludar a los periodistas de ABC de Paraguay. Yo hace mucho tiempo escribí una columna ahí y estoy en contacto con ellos, con algunos productores paraguayos, con algunos narcos arrepentidos. Narcos arrepentidos. De Paraguay que ponen plata o pusieron plata en Conexión Ganadera. No, que no tienen nada que ver, que estuvieron en un esquema similar en Paraguay. No. Y bueno, que en el caso con el que hablo habitualmente se apagó su pena, vive en otro país y bueno, nada, me llamó para decirme que estaba a disposición. O sea, para explicar cómo funciona este tránsito de dinero. En Conexión Ganadera podemos hablar de lavado entonces de activos y capitales provenientes de dónde, de Paraguay, de algún otro lugar más. Mira, el capital, Uruguay es un país que ha recibido la construcción y un montón de negocios más, han crecido muchísimo con capitales argentinos que vienen de la evasión de la carga impositiva. La Argentina es un país que tiene más del 60% de su economía en negro. Entonces esa plata la traía en Uruguay, Punta del Este, los edificios, Avenida Las Américas acá en Canelones, en fin. Y bueno, esa plata la captaban los fondos como por ejemplo Conexión Ganadera. También contrabandistas argentinos y contrabandistas paraguayos y después narcotraficantes paraguayos. El atractivo de Conexión Ganadera era ser una empresa no regulada por el Banco Central. Entonces no te pedían, al ser regulado te piden cada 3 meses una cantidad de información, no podés no tener al día BPS ni DGI. Entonces, bueno, era atractivo porque no te pedían el origen de los fondos siempre, no te pedían el destinatario final de los fondos. Entonces, bueno, entraba una cantidad de dinero en efectivo, a veces se cambiaba por un cheque de vaso, después entraba, lo que tú decías de los números, en un principio eran 4.300 damnificados. Hoy sabemos que son menos de la mitad, que hay mucho contrato trucho. ¿Por qué? Yo quería ingresar $100.000 para lavar. Entonces agarraba el nombre de alguien, de algún empleado de Conexión Ganadera o algún amigo mío o algo, y hacía un contrato por compra de ganado, por ejemplo, en Conexión Ganadera, por $100.000. Y no existía. Esa plata entraba a las cuentas de Conexión y después salía.
Y traje, nosotros hemos encontrado bastantes activos, 80 millones de O dólares. sea, el destino del dinero lavado se convertía en activos que en la investigación constan. Exacto. ¿Cuáles, por ejemplo? Ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo dice, bueno, ves a Carrasco por la calle, ves a la esposa en la misma peluquería, no pasa nada, no aparece la plata. Entonces, yo fui a hablar con el fiscal y le digo, mire, estaría bueno una señal. Bueno, ahora a partir de junio va a haber procesamientos. Pero yo voy a contar algo que hablé con el fiscal. Espero que no se enoje. No sé cuál es la cámara que me mira, pero no se enoje, fiscal. Esta de acá, que tiene punto rojo. Ahí. No se enoje conmigo. Pero bueno, los dos encontramos una misma empresa, cada uno por su lado, que es una empresa constructora que desarrolló un barrio en La Valleja. Es una información que me gustaría que después busque. Tenés perfil, yo no soy periodista, ustedes sí, pero vos tenés un perfil investigador, después te voy a dar algunos detalles más, pero es un barrio en Minas, donde había un proyecto para 64 viviendas, con las exoneraciones de renta, de renta por ser vivienda social. Cada vivienda valía $98.000. En 2015 se compra esa empresa constructora, le compran Vaso y la señora, y muchos de esos apartamentos son de gente que puso plata supuestamente que pasó por cuentas de Conexión Ganadera. El barrio se llama, la empresa se llama Lerosur Sociedad Anónima, y el barrio es Paso de la Azotea en Minas. ¿Y esas propiedades podrían terminar financiando la devolución de dinero a los damnificados? Yo entiendo que sí, que eso es plata de los damnificados, porque es plata sucia que entraba y que, bueno, se utilizó, o plata capaz que de Conexión Ganadera. Pero ¿cómo puedes afirmar que ese barrio se hizo a partir de lavado de dinero? ¿De qué te agarras? Me agarro de que no han podido demostrar los fondos para hacer esas casas. Entonces, es como lo de Fricasa. Entonces, lo que quiero que los damnificados sepan es que, si bien ahí dice 80 millones, y bueno, Leonardo, el Neco Costa dijo 80 millones y todo, también por fuera habemos dos equipos de investigación paralelos, pero que estamos trabajando mucho juntos, hemos encontrado bienes. Y es más del 50%. Ahí está. ¿Qué encontraron y cómo se compara eso, la relación con quienes legítimamente están esperando la devolución de sus saberes, en esto de que se cayó muchos de los contratos que tú señalás que no eran verdaderos, que son truchos, ¿no? Que eran capitales disfrazados? Mira, se calcula que entre 180 y 220 millones de dólares es lo que realmente deben a ahorristas. Porque ya encontramos incluso patrones en los contratos falsos. ¿Qué patrones? Por fechas, por ejemplo. El día que muere Vaso se firman 29 contratos. El día siguiente lo mismo. Después de los incumplimientos también. Nombres. Investigamos algunos contratos que nos parecían raros y fuimos a las personas, y es imposible que... O sea, con el objetivo de disfrazar y preservar bienes que no iban a ser devueltos posteriormente. En realidad, acá era por dos cosas. Una era, se precisaba un contrato para mostrar por qué entró plata, y después, a la hora de inflar el pasivo, mucha de esa plata, primero, desanimar a la gente a reclamar, y segundo, que ellos podían hacerse de esa plata. Entonces encontramos que había empleados de Conexión Ganadera que realmente nunca invirtieron, pero hay contratos a nombre de ellos, personas que tenían la cédula por alguna razón, le pagaron muy poca plata y le pidieron que firmaran un papel en blanco, lo firmaron y bueno, y hay contratos de ellos. Le pasamos un listado al fiscal y bueno, calculamos que son unos 220 millones de dólares y que, bueno, hay 80 que encontró Chavatone, que es el síndico, que la verdad que es un fenómeno, hablo día por medio con él, es un fenómeno, está dejando la vida. Después está la sucesión de Gustavo Vaso, que arrojó 50 millones de dólares y que parece que va a ir también, ahí son 130. Este barrio son unas 40 viviendas a $100.000 cada una, bueno, 4 millones.
hay cosas que descubrimos que no creo que el fiscal me deje decir, pero estamos bastante bien. Yo te diría que bastante más del 50%. ¿Hay algo parecido? Porque hay más fondos financieros en Uruguay de distintos tipos. ¿Hay algo parecido que pueda terminar igual? Mira, hay un caso que denuncié hace muy poquito, que es el caso de Roberto Bonavoglia, que utilizaba, era por fuera, era una figura de conexión ganadera por fuera. Lo que hacía era traer gente, le traían gente para comprar ganado, nunca se compraba ese ganado, en fin. Esa persona ya tiene varias denuncias por estafa y va a terminar preso. Después hay un montón, hay como 15. El Uruguay está lleno de esquemas Ponzi. Algunos son legales, como por ejemplo la caja de profesionales, es un esquema Ponzi, y otros son ilegales. Eso es porque la plata de unos financia a otros. Un profesional que aporte hoy no está guardando para su jubilación, le está pagando la jubilación a otro que ya está jubilado. Entonces el Estado, la caja le roba la plata y se la da a otro. Nos quedan 2 minutos. ¿Vos entendés que puede pasar lo mismo en otros rubros? Va a pasar, ya está pasando. Primero en la construcción hay un montón de esquemas Ponzi, hay que tener mucho cuidado. Y en este rubro ganadero yo sé de 2 empresas que están muy complicadas, con las que estuve hablando y que... ¿También por lavado o solo por esquema Ponzi? No, por esquema Ponzi. No es sostenible las Ahora, rentas que se ofrecen. Para aprovechar el tiempo, tú ya has mencionado públicamente que todo esto tiene que ver con faltas de controles e incluso corrupción. Para tener un poco una idea, ¿cómo está funcionando el Estado para controlar y qué pasa con la corrupción de funcionarios del Estado que permiten o que incluso tú mencionabas cambian guías para permitir que se den este tipo de esquemas? La palabra sería espantoso. O sea, el Uruguay es un país muy chico, con un mercado muy pequeño, que ha vivido de... O sea, todos los partidos políticos, es así, es institucional. Los controles de ingreso de dinero son flojos. Pero bueno, acá se enquistó una corrupción en el Banco Central, en el Banco República, en el Ministerio de Ganadería y la Senaclaf, en un montón de lugares, sobre todo de mandos medios para abajo, que ya están acostumbrados a vivir y a hacerse su casa afuera con la plata que cobran de, bueno, cambiar las guías, cambiar los nombres de los propietarios de ganado, si hay una empresa que tiene que ser regulada, asesorarla para que no, como lo dije en la columna, para que no sea regulada por el Banco Central y pueda seguir captando capitales sin pedir nada a cambio. Hay que abrir el Banco Central, partirlo a la mitad, abrirlo y sacar un montón de gente. Lo mismo con Senaclaf, con el Ministerio de Ganadería, el Banco República. DGI sin duda, BPS también. Tenemos que cerrar, Felipe. Bueno. Queda más que claro y vamos a seguirla. Gracias por la presencia aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes.